Buenas noches, mi nombre es Emerson Cárdenas, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy hablaremos sobre los subcampos de la ciencia política. En ello abordaremos qué debemos entender por subcampos de la ciencia política, cuáles son, según la definición de una organización específica como tal, ejemplificación de cada uno de estos, descripción de los mismos y una conclusión en general. Siendo así entonces, tenemos que primero desglosar qué vamos a entender por subcampos de la ciencia política. Si nos vamos entonces a la taxonomía del libro, nos dice que los subcampos de la ciencia política son las áreas especializadas en el estudio que se enfocan en los aspectos específicos de gobierno, de la política y de la actividad política. Es decir, tenemos que ver a los subcampos de la ciencia política como una división, una categorización dentro del estudio de esta misma. ¿A qué me refiero? La ciencia política es una ciencia integral y como ciencia integral comprende muchos aspectos del funcionamiento de la vida diaria del ser humano en sociedad. Por ello mismo, entonces se permite abarcar y estudiar desde diferentes perspectivas ciertas soluciones y problemáticas que vayan alineadas a investigaciones, planteamientos metodológicos y teóricos en relación a un bienestar general o a una comprensión correcta del fenómeno que se quiere estudiar, que es la ciencia política, de forma integral. Siendo así entonces, habiendo comprendido este concepto de subcampos de la ciencia política, entonces podemos irnos a la definición o a los subcampos de la ciencia política de manera particular. Dentro de las bibliografías suministradas, decidí entonces que los subcampos de la ciencia política que para mí más se adecuaban a la actualidad y a los fenómenos concretos que vivimos hoy en día es los subcampos de la ciencia política según la International Politics Science Nations IPSA en el 2018. Acá hay un aspecto fundamental. En los subcampos de la ciencia política, los aspectos van direccionados también a fundamentalidades o eventualidades circunstanciales que cada día se van generando. Me refiero a que hay aspectos que con la globalización y con las aperturas económicas de los países en la década de los 2000 nacen entonces ciertas circunstancias y comparaciones que podemos entender de manera general que necesita estudiar la ciencia política de forma integral y minuciosa. Siendo así entonces, el primer subcampo es la teoría política, las instituciones y procesos políticos, comportamientos electorales y opinión pública, Estado, administración y políticas públicas, economía política, relaciones internacionales, política comparada, política de estudios judiciales y metodología de la ciencia política como una sesión. Vamos entonces a desglosar cada uno de manera puntual. Cuando hablamos de teoría política nos referimos entonces a todos aquellos estudios en general de la ciencia política de manera teórica en la antigüedad y de manera contemporánea. Es decir, todas esas bases metodológicas o fundamentadas desde la comprensión teórica de la ciencia política para así poder desarrollar. Un ejemplo práctico de esto sería la política liberalista o el pensamiento político liberalista. Se refiere a que entonces el ser humano tiene unos derechos fundamentales como la propiedad privada y demás que priman por encima de la representación política o del Estado mismo. Ahora, están las instituciones políticas. Este estudio subestudio de la ciencia política se encarga de comprender cómo es la interacción entonces con todas esas organizaciones de Estado, no solamente del Estado, sino también de gobierno, y cómo entonces se comporta de manera general dentro de su funcionamiento y de su aplicación misma. Normalmente la imagen que vemos representa bien esto y es el estudio del Congreso de la República. Comportamiento político. Este subcampo de la ciencia política se va a encargar de estudiar entonces todas esas acciones, tradiciones o formas particulares que tienen distintos grupos sociales de actuar y de comportarse en la política. Un ejemplo claro de comportamiento político o de manera estudiada podría ser entonces un estudio del comportamiento de edad o de votación electoral en una comunidad en específico, encontrando relaciones de edad, de género, de pensamientos, etc. y cómo se adecuan todas estas necesidades. Políticas públicas. Creo que este subcampo es el que más conocemos o el que más se nos puede fácilmente entender, porque entonces se refiere a la comprensión de todas esas acciones que busca la política para poder dar soluciones particulares a las necesidades del pueblo. Aquí nos traducimos entonces a cómo vamos a comprender todo ese tipo de políticas gubernamentales que generará entonces un beneficio a la sociedad que lo eligió. Economía política. En la economía política se encarga de estudiar entonces las relaciones políticas, las acciones desde política con esta misma. A esto me refiero a políticas, por ejemplo, de carácter monetario, que es el Banco de la República, con las tasas de interés y cómo tiene un comportamiento real en la economía,
Nos referimos entonces al tipo de políticas fiscales que realizan por parte del gobierno. Cuando hablamos de relaciones internacionales, pues entendemos entonces que son cómo es esa interacción de el ente político administrativo, en este caso un país, con las demás, y cómo esas relaciones afectan desde distintas aristas y el comportamiento en general que está representando fenómenos internacionales, es decir, situaciones particularmente puntuales como el conflicto de Israel y Palestina, entraría de manera y encajaría de manera perfecta. Política comparada. Este tipo de campo de la política se refiere entonces a estudiar o a coestudiar, conocer y comprender cómo funcionan el tipo de políticas o de comportamiento político en diferentes partes del mundo, diferentes sociedades, y qué resultados de manera distinta hay. Un ejemplo práctico de esto sería estudiar las políticas públicas, por ejemplo, desde el comportamiento latinoamericano y el comportamiento europeo. Si bien la solución que plantean ciertos sistemas europeos no pueden ser las mismas o bien replicadas en el continente latinoamericano, porque hay unas situaciones particulares que contemplan nuestro territorio que no tal vez generalizan esas mismas soluciones. Política y estudios judiciales. Este puede parecerse mucho al segundo, pero entonces este se encarga más del estudio y relación con el comportamiento judicial, es decir, cómo con las instituciones de carácter judicial se tiene esa relación misma. Un ejemplo claro de estudio de este tipo de políticas sería entonces qué tanta libertad tiene el Poder Judicial en el país, ¿cierto?, para entonces ejecutar su función de manera particular. Por último tenemos entonces metodología de la ciencia política como una sesión. A esto se refiere entonces a todos esos procesos metodológicos puntualmente caracterizados de la ciencia política para llevar entonces cada una de sus conocimientos a manera de fin. Siendo así, entonces entramos a las conclusiones o a la conclusión que nos permite desglosar que la ciencia política es una ciencia integral, como lo mencionaba al principio, que si bien tiene un quehacer y un actuar, tiene que verse también o tiene que comprenderse de manera caracterizada de distintas formas, para así poder dar solución de manera integral también a las problemáticas que se presenten. Vemos cómo se inmiscuyen muchos campos de manera mancomunada y que entonces asimismo plantea las soluciones necesarias para un correcto desarrollo de la vida en sociedad. Muchas gracias.